Representantes de los sectores empresariales del país piden al gobierno un diálogo previo cuando se tomen medidas que afectan la cadena de producción. El nuevo toque de queda previsto para mayo complica a la industria y comercio. La protesta de los médicos pasó a las calles. Galenos y enfermeras se manifestaron fuera del hospital Pablo Arturo Suárez exigiendo medicinas e insumos para su trabajo. Anuncian más movilizaciones. El Consejo de la Judicatura abrió un expediente para destituir a Henry Gaibor, hombre clave de Mario Godoy, 4 meses después de que estallara el escándalo que llevó a juicio político. En diciembre Gaibor ya había renunciado. El empresario ganadero Carlos Encalada fue elegido con 28 votos como nuevo viceprefecto del Guayas. El 14 de mayo reemplazará a Marcela Guiñaga cuando deje su cargo. Miles de iraníes desafían al presidente Trump y celebran en las calles de Teherán la extensión del alto al fuego y exhiben misiles de largo alcance como parte de sus capacidades ofensivas. Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo en este miércoles 22 de abril. El sector productivo busca ser escuchado por el gobierno para encontrar alternativas que permitan reducir las pérdidas que generaría el nuevo toque de queda. Estefi. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Buenas tardes. La preocupación del gremio empresarial ha incrementado y es que en esta ocasión la medida no se limitará a 4 provincias, sino que regirá en 9. Recuerde que puede seguir este noticiero en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Comenzamos. Toque de queda. Golpe a la producción. El sector productivo espera que el gobierno abra puertas y responda a su llamado a sostener un diálogo que permita minimizar los efectos que generará el toque de queda que va a regir del 3 al 18 de mayo. Efectos que impactan en la economía de las empresas y del país. A los empresarios les llama la atención que no exista esa predisposición para trabajar en conjunto. En Guayaquil se encontraron cientos de empresarios, grandes, medianos y pequeños, emprendedores para hacer negocios. 1.500 citas acordadas y una expectativa base de compras y ventas de $2,5 millones en una sola jornada. En el país de las paradojas, por un lado se generan iniciativas como esta de la Cámara de Comercio de Guayaquil para dinamizar al sector productivo y paralelamente se cuentan los días que faltan para que sea 3 de mayo e inicie un nuevo toque de queda. Pero en paralelo hay que seguirse moviendo, hay que seguir emprendiendo, hay que seguir generando acción, movimiento, porque la economía no se detiene, hay que pagar sueldos, hay que llevar el pan a la mesa todos los días. Los empresarios buscan la manera de reducir los impactos económicos que se agravarán, porque, aunque son otra vez 15 días, en esta ocasión no serán 4, sino 9 las provincias donde regirá la medida. Al sector productivo le llama la atención que estas decisiones se tomen sin coordinación ni consulta, porque, aunque están de acuerdo en que se haga lo necesario para reducir una inseguridad que a ellos también les afecta y que les cuesta $200 millones en sobrecostos al año, creen que se podría intentar minimizar las afectaciones para quienes generan riqueza. Pero eso no sucede. De hecho, se enteran de estas resoluciones como todo el mundo. Es decir, que el Comité Empresarial Ecuatoriano no ha tenido una conversación directa con alguien del gobierno antes de que se tome esta decisión. ¿Ustedes se enteraron de ella por el tuit del presidente, como todos? Es correcto, así fue. Y no deja de ser extraño, porque hay temas en los que las autoridades sí dialogan con el sector productivo, por ejemplo, sobre acuerdos laborales. Sin embargo, para otro tipo de decisiones no hay una comunicación directa que permita generar insumos que aporten al fortalecimiento, al perfeccionamiento de las disposiciones gubernamentales. Creo que todos tenemos los mismos objetivos, ¿no? Vencer la delincuencia, ganar en seguridad y que la economía crezca. Los empresarios saben que esa es la cancha en la que les toca jugar. Quisieran que fuera distinta, pero es lo que es.
El gobierno alista un nuevo toque de queda en 9 provincias mientras persisten dudas sobre su aplicación y salvoconductos. La medida llegará con el presidente de la Corte Constitucional, que en marzo avaló el estado de excepción, pero con condiciones para garantizar derechos, servicios esenciales y el control de la Defensoría del Pueblo. Joel Vanegas nos trae ahora un reporte. Al igual que ocurrió con el toque de queda de marzo en 4 provincias de la costa, la Corte Constitucional podría poner condiciones para la nueva medida que el gobierno anunció del 3 al 18 de mayo. En ese sentido, el dictamen anterior del Alto Tribunal no tendrá efectos y será necesaria otra resolución. No obstante, el constitucionalista Javier Palacios aclaró que el decreto del gobierno, que está por emitirse, deberá seguir las líneas trazadas por la Corte. Y sirve de guía para que el presidente emita un nuevo decreto de estado de excepción. Cada que el presidente dictamina un estado de excepción, hay un control de parte de la Corte Constitucional que es automático. La Corte dispuso que la Defensoría del Pueblo supervise las acciones de la fuerza pública para prevenir vulneraciones de derechos. Además, que las restricciones contemplen situaciones emergentes de cada ciudadano. También ordenó asegurar el funcionamiento del sistema de justicia y de servicios de salud, gestión de riesgos y sectores estratégicos, luego de registrarse problemas como la acumulación de basura en la costa el mes pasado. Si no existieran salvoconductos o si no se permitiría que ciertos sectores estén en actividad durante esta restricción de la franja horaria de movilidad, lo que va a ocurrir es que la Corte Constitucional va a modular el dictamen que emite el presidente de la República para, valga la redundancia, permitir que médicos, periodistas, abogados, etcétera, puedan circular en ese momento. La Corte también dejó claro que la suspensión del tránsito no puede obstaculizar el trabajo de medios de comunicación ni de organizaciones internacionales. Hasta el momento, el gobierno no ha emitido el decreto presidencial que oficialice el toque de queda, en el que se deberá precisar las restricciones y el mecanismo de salvoconductos para su aplicación. Y si usted tiene alguna duda acerca de cómo va a funcionar el toque de queda, puede hacer lo siguiente: escanear el código QR que aparece ahora mismo en nuestra pantalla y puede escribir su pregunta. Esta noche, en Televistazo, de las 19 horas, vamos a responder sus inquietudes. La crisis del sector de la salud obligó a un grupo de médicos a hacer un plantón este miércoles afuera de uno de los hospitales de Quito. Es la primera de varias acciones que se han planteado para exigir atención por parte del gobierno. Carla Delgado estuvo en el lugar de la protesta y preparó un informe. Hospitales sin insumos, quirófanos que cierran y pacientes en riesgo. Este es el escenario que denuncian médicos en Quito, quienes salieron a protestar por una crisis que advierten ya es insostenible. Es lamentable lo que ha sucedido en estas semanas. La convocatoria fue en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Médicos y enfermeras de esta casa de salud, junto a representantes de otros hospitales, se concentraron para protestar. Advierten que apenas este es el comienzo de una lucha gremial a nivel nacional. Acciones que emprenderán para exigir presupuesto para medicinas e insumos, cuya escasez, según denuncian, mantiene a los hospitales colapsados. Estamos ya hartos de ver tanta muerte y tanto dolor de la pobre gente pobre, humilde y vulnerable del país. Cuentan que las carencias y la falta de personal ya se evidencian en los quirófanos y afectan directamente a los pacientes. No hay personal para trabajar, no hay material para trabajar. ¿Y quiénes damos la cara? Nosotros, los médicos. Piensan que los médicos somos los malos de la película. El descontento es generalizado. Aseguran que el abandono del sistema de salud no es ajeno a ninguna provincia. Por el contrario, en los cantones más alejados la crisis se profundiza. Así lo explica un médico que llegó esta semana de Taisha. No existen insumos médicos. Los colegas viven en situaciones precarias. Aquí existimos personas que si tenemos que entregar la vida por la salud del pueblo, lo vamos a hacer. También rechazan los despidos del personal médico y exigen la designación de un ministro alejado de cuestionamientos e intereses políticos. Los profesionales de la salud son enfáticos. Las acciones continuarán en las calles. En un sistema que advierten ya no resiste más la indiferencia gubernamental. 4 meses después del escándalo que terminó en la destitución de Mario Godoy, el Consejo de la Judicatura abre un sumario disciplinario para destituir a su director, Henry Gaibor, pese a que en diciembre pasado ya le aceptaron su renuncia. Gaibor fue grabado por el juez de anticorrupción Carlos Serrano mientras lo presionaba para fallar a favor del narcotraficante serbio Yezdir Serdan.
Al Consejo de la Judicatura le tomó 4 meses abrir un sumario disciplinario a Henry Gaibor, el director que fue grabado por el ex juez anticorrupción Carlos Serrano, mientras lo presionaba para que falle a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Serdán. De tal manera que se determine la eventual existencia de responsabilidad disciplinaria por parte del exfuncionario Henry Gaibor. Apenas este martes, el Pleno dio inicio al proceso, pese a que el 23 de diciembre pasado, cuando se hizo público uno de los audios, permitió que Gaibor se fuera de la Judicatura presentando su renuncia, que fue aceptada cuando Mario Godoy aún presidía el organismo. Según el informe disciplinario, la Judicatura ya cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad del despacho de Gaibor, para corroborar la información entregada por el ex juez Serrano, con fecha y hora de los encuentros. El sumario se abre por 2 infracciones gravísimas: vulnerar la independencia de los jueces a pretexto de ejercer la facultad de supervisión y solicitar o recibir favores o servicios que pongan en tela de juicio la imparcialidad del juez. Si luego del sumario Henry Gaibor es destituido, el único efecto práctico será que no podrá ejercer un cargo público durante 2 años. Sobre las consecuencias penales aún no hay resultados. La investigación fiscal sigue en etapa previa y reservada, pese a que han pasado 3 meses desde que Carlos Serrano entregó su teléfono con 5 grabaciones que involucrarían a autoridades del país. Pausa y más adelante en Televistazo. Cientos de conductores denunciaron la falta de diésel en gasolineras en Guayaquil por segundo día consecutivo. Ya les contamos qué dijo la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos sobre este problema. Ya venimos. Y hace unos minutos inició la exposición de los planes de trabajo de los 3 candidatos a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Daniela Valencia está en el Consejo de Participación Ciudadana en Quito para entregarnos esos detalles. Adelante, Daniela. El quinto eje. Buenas tardes, así es. 2 meses después de la renuncia de destitución de Mario Godoy, el Consejo de Participación Ciudadana se apresta ya a elegir al próximo presidente del Consejo de la Judicatura y su suplente. Desde las 12:30 se desarrolla esta exposición de los planes de trabajo de los 3 miembros de la terna, iniciando por la jueza nacional Mercedes Caicedo. Lo interesante ha sido que a esta sesión llegó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, y también el presidente subrogante Alejandro Arteaga, en apoyo a esta primera postulante que está exponiendo desde hace unos minutos. Lo que ella ha dicho es que se debe analizar la crisis estructural por la que atraviesa la función judicial. Dijo que existen 8 debilidades que ha podido identificar. Por ejemplo, que desde el 2021 no se ha logrado desarrollar un concurso para poder instituir toda la Corte Nacional de Justicia, que el próximo año solo tendrán 4 jueces titulares. También dijo que el 76% de la ciudadanía no cree en la función judicial y que esto debilita el Estado de Justicia. Posteriormente se dará paso a las preguntas de los consejeros de Participación Ciudadana. También se dará paso al segundo postulante de la terna, que será el señor, y luego será, la señora Paquita Chiluisa. Esto, al finalizar la exposición de estos planes de trabajo, los consejeros de Participación Ciudadana tienen 2 días para elegir a el presidente del Consejo de la Judicatura. Daniela, gracias por ese reporte. En otros temas, la Contraloría reaccionó ante las críticas y eliminó la marca de agua que exponía datos del ciudadano que solicitara declaración patrimonial de un funcionario público. Sin embargo, el solicitante aún debe ingresar su número de cédula y consentir el manejo de sus datos personales. Esto es cuestionado por juristas y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, como informa Fabiola Santana. Tras la ola de críticas a la exposición de datos personales de los ciudadanos que consulten las declaraciones patrimoniales juradas de un funcionario público, la Contraloría reculó. Este miércoles ya no aparece la marca de agua que cubría todo el documento con los nombres del consultante, hora, fecha e incluso la IP de donde se hizo la consulta. En contacto directo, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo hablaba sobre la gravedad de exponer esa información. Que el día de mañana, por ejemplo, un periodista que realiza una investigación y que identifica que cierto embajador, por ejemplo,
que aumentó su patrimonio en casi 300% en el plazo de 2 años, se pueda pues visibilizar cuál fue este periodista, cuál es su correo electrónico y dónde está ubicado este periodista. En la declaración jurada también se volvió a mostrar el detalle de los activos y pasivos. Lo que continúa sin visualizarse son los detalles del periodo de funciones y la ciudad donde las ejerce, que impediría determinar si hubo aumento de patrimonio en los diferentes cargos. Pero lo más grave es que la Contraloría sigue condicionando la entrega de la información del funcionario público. Desde el lunes, el solicitante debe colocar el número de cédula, fecha de expedición, correo electrónico y el consentimiento a la Contraloría del uso de sus datos personales. Sin indicar, por ejemplo, cuál será el tratamiento que se dará a estos datos, cuál será el tiempo en el cual estos datos del individuo, del solicitante, van a ser reposados dentro de la Contraloría, lamentablemente se está vulnerando la Ley de Protección de Datos Personales. La decisión del Contralor Torres podría ser observada por la Corte Constitucional porque estaría en contra del principio de máxima divulgación, según la constitucionalista Verónica Hernández. Pero, ¿cuál va a ser, a su vez, el ejercicio ciudadano de la fiscalización al poder si no se permite este acceso a la información pública, sino que se condiciona? Televistazo solicitó una entrevista en la Contraloría, pero dijeron que no hay vocero para este tema. Por escrito informaron que según su criterio no se está limitando la transparencia y que cumplen con la Ley de Protección de Datos y de Declaraciones Patrimoniales. La Fiscalía y la Policía allanaron esta mañana la Dirección de Educación de la Policía Nacional. La información la dio a conocer enseguida, si lo contamos más. Por segundo día consecutivo, cientos de conductores denunciaron la falta de diésel en estaciones de servicio en la ciudad de Guayaquil. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos aseguró a Televistazo que esto se debió a retrasos en el arribo de un buque tanquero por el conflicto en Medio Oriente, pero que ya se está abasteciendo. Luis Alfredo Zúñiga nos amplía. La respuesta ha sido la misma en Guayaquil, al menos durante 2 días. No hay diésel. Es la tercera que venimos. No hay diésel. Lamentable, no sé cómo vamos a llegar porque tenemos 2 rayas nomás del carro. Buscamos diésel en la gasolinera, no hay, tenemos que recargar en Daiga. Conductores particulares y de carga aseguran que han peregrinado entre gasolineras sin éxito y que cuando encuentran una con diésel se forman largas filas. Yo realmente vengo de 2 más en la 22 y en Babahoyo y no hay diésel realmente. No, creo que sí llego hasta el sur porque tengo que en el sur hay otra gasolinera y puede que haya. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH, aseguró a Televistazo que no se trata de escasez, pero sí un desfase en la entrega. El buque tanquero Victoria Bay, que trae diésel importado al país, tuvo un retraso de 7 días causando afectación. Esto como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, señalan que se ha solventado, han llegado más buques y ya hay stock suficiente en terminales como Pascuales en Guayaquil. Desde la Cámara Nacional de Derivados de Petróleo suman otro factor que ha incidido, los incendios en la refinería de Esmeraldas. Pero opera un 40% de su capacidad y solamente está produciendo asfalto y jet fuel y que no tiene capacidad para generar vapor que se utiliza para la refinación. Y esto es muy grave porque pone presión sobre la logística de importación. El gremio señala que han visto estos inconvenientes hace más de 2 días y también en la terminal de combustibles Beaterio de Quito, donde reciben comunicados de Petroecuador informando de menor stock de diésel. Hace 2 días salió: disponemos de 100.000 galones de diésel, cuando lo normal es 140.000. Entonces, las comercializadoras, con su cupo, ¿no?, tienen que distribuir entre las distintas estaciones de servicio, pero obviamente con limitación. La ARCH aseguró que durante el resto de la jornada del miércoles habrá abastecimiento con normalidad en Guayaquil y la ruta Guayas-Los Ríos. Además que este miércoles arriba el buque Aconcagua con más de 2 millones de galones de diésel. Y retomamos la noticia sobre la acción de la Fiscalía y la Policía que allanaron esta mañana la Dirección de Educación de la Policía Nacional. Se dio a conocer por la propia Fiscalía en las redes sociales. Se informó de que se trata de un caso de cohecho relacionado a la venta de uniformes para los cadetes de la institución.
También se detuvo a 3 personas para investigación, quienes deberán rendir versión sobre el caso investigado. Hasta el momento, la policía o la fiscalía, ninguno de los dos, han dado más detalles de la investigación en curso. Vamos a la pausa y al regresar, Carlos Encalada Villasís fue elegido como el nuevo viceprefecto del Guayas. ¿Desde cuándo asumirá el cargo? En instantes les contamos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a arremeter contra el gobierno ecuatoriano y asegura que junto a Estados Unidos supuestamente intentan vincularlo a las FARC. Analistas coinciden en que esto es un efecto de la campaña electoral que vive ese país. Patricio Díaz nos cuenta más. El presidente colombiano Gustavo Petro se tomó gran parte de su reunión de gabinete para hablar de los cultivos de coca en la frontera con Ecuador y del presidente Daniel Noboa. Lo vinculó a los grupos de derecha colombianos y hasta de los Estados Unidos, en el marco de las elecciones presidenciales de su país. Que trata es de hacer ganarle elecciones a la extrema derecha y viene dirigida desde Miami. Y Noboa le hace caso. Y asegura existen grabaciones de un plan en su contra. De mandos de la Fuerza Pública de Ecuador, no mencionan al señor Rubio, mencionan al Departamento de Estado, de pedir que se encuentren pruebas que capturen traquetos y que hagan, que digan que están en contra mía. El gobierno ecuatoriano no ha respondido a las continuas críticas de Petro, que llegaron al punto de publicar un video manipulado con inteligencia artificial que luego eliminó. Ningún gobierno en funciones que pretenda que su partido salga beneficiado en unas elecciones puede permitirse el que se lo vincule con el narcotráfico, es decir, es la peor carta de presentación posible. El candidato oficialista Iván Cepeda lidera las encuestas, pero las críticas del gobierno de Petro influyen en su campaña. El presidente Daniel Noboa cuestionó el fin de semana al mandatario colombiano por cercanía a líderes de la Revolución Ciudadana que, según dijo, estaban vinculados al narcotráfico. No se ha vuelto a pronunciar, pero forma parte del debate en Colombia. Se cuida de no acusarlo directamente, sin embargo, políticamente el mensaje está lanzado. El mensaje es el presidente Petro, por intermediarios o no, pero tiene cercanía con el narcotráfico. Medina reitera que lamentablemente el tema no se solucionará hasta que Colombia defina quién es el nuevo presidente, algo que será en mayo, pero su posesión en agosto. Guayas. Arranca la transición. Esta mañana, en una sesión extraordinaria, el Consejo Provincial del Guayas eligió al nuevo viceprefecto. La nueva autoridad es el empresario ganadero Carlos Encalada Villasís, quien fue elegido por unanimidad. Diego Cuenca describe quién es Encalada, quien además se convertirá en el nuevo prefecto a partir del 14 de mayo, luego de la renuncia de Marcela Aguiñaga. Carlos Encalada Villasís fue elegido como el nuevo viceprefecto del Guayas en una sesión del Consejo Provincial que se realizó este miércoles en Guayaquil. En la elección participaron 28 autoridades, entre alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de la provincia. Todos votaron a favor de Encalada, quien fue el primero de la terna que presentó la prefecta Marcela Aguiñaga. Bueno, ahorita estamos obviamente en una transición. La idea trabajar en los ejes viales, claramente, en el eje productivo, que es más lo mío. Felicitaciones. Carlos Encalada tiene 43 años. Es un empresario del sector agroindustrial. Fue presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral. Y desde ese año, integra la directiva del Club Sport Emelec. Él reemplazará a Carlos Serrano, quien el pasado 10 de abril renunció a la viceprefectura por aspiraciones políticas. Encalada llega en medio de los cuestionamientos del movimiento correísta Revolución Ciudadana, que criticó la terna que propuso su ex coidearia Aguiñaga. Pues según los dirigentes de la RC5, los aspirantes son cercanos al movimiento oficialista ADN. Y bueno, estamos dispuestos y estamos trabajando con todos los alcaldes, con todas las líneas. Aquí, la verdad, soy apolítico. Vengo de una línea aparte del gremio, del trabajo y a eso nos dedicamos.
Para Encalada, la viceprefectura será temporal, porque en pocos días se convertirá en el prefecto del Guayas, debido a que Marcela Aguiñaga renunciará a ese cargo el 14 de mayo. Carlos Encalada cumple un requisito básico, que es el conocimiento de una de las áreas que por mucho tiempo estuvo abandonada, que es el área productiva de esta institución. Cuando Carlos Encalada sea prefecto, tendrá que proponer una terna, pero esta vez será de mujeres, para cumplir con la paridad de género que dispone la ley. Y otra vez el Consejo Provincial tendrá que reunirse para elegir a la nueva viceprefecta del Guayas. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, dio una rueda de prensa justo frente a la prefectura del Guayas, donde se llevó a cabo esa elección del nuevo viceprefecto de la provincia. Para Rivadeneira, esta fue una jugada del gobierno para apropiarse del control de la entidad. Habló además de la estrategia que utilizará su movimiento para poder participar en las próximas elecciones seccionales. Dijo que sus candidatos participarán bajo el paraguas de otros movimientos, pero no reveló cuáles. Y finalmente respondió evasivamente al rumor de que Luisa González habría solicitado asilo político en México. Luisa está en Uruguay ahora, imagínense. Esa es para información de todos. Luisa González, nuestra compañera, es secretaria de Relaciones Internacionales de la Revolución Ciudadana. Ha tenido el encargo de gestionar algunos temas y algunas denuncias. Recién estuvo la semana pasada en Barcelona participando en un encuentro del progresismo de izquierda mundial. Ahora está en Uruguay. Ella está cumpliendo una agenda internacional delegada por la organización política. ¿Descarta la que está solicitando un asilo político? Sí, en ese momento ella sabrá decir. Lo que sí ha dicho es que por supuesto hay amenazas fuertes. No lo decimos ahora, lo venimos advirtiendo. Miles de iraníes celebran en Teherán la extensión del alto al fuego, exhibiendo un poderoso misil balístico de largo alcance. Además, el régimen de la República Islámica asegura haber destruido y atacado 3 barcos en el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado en manos de Irán la presentación de la propuesta para un acuerdo definitivo y ha dicho que esto se resolverá de una manera o de otra. En medio de la multitud que manifestaba a favor del régimen iraní, este hizo una demostración de fuerza al exhibir al menos un misil en plazas en el centro de Teherán. Un Khorramshahr 4 desarrollado en ese país con un alcance de 2.000 kilómetros y que está considerado como el más potente que tiene Irán. La marcha ocurría momentos después de que Estados Unidos anunció la extensión del alto al fuego, pero Irán no ha hecho referencia a esa decisión de Donald Trump. Por el contrario, han anunciado el ataque e incautación de 3 barcos mercantes de bandera extranjera en el estrecho de Hormuz. Naves supuestamente vinculadas con Israel, a las que acusa de no contar con autorizaciones de tráfico y a las que ha obligado a regresar a puerto. La extensión de la tregua por parte de Estados Unidos es respaldada por otras naciones en Medio Oriente, pero no hay todavía una fecha para el reinicio de conversaciones directas con Irán. Y el único encuentro de alto nivel fue la reunión de esta mañana del embajador iraní en Islamabad y el primer ministro pakistaní. Hablaron sobre el conflicto regional en curso y la situación en el estrecho de Hormuz. No ha trascendido, sin embargo, alguna información sobre la propuesta de un acuerdo duradero que debe presentar Irán y que es la condición que puso Estados Unidos para mantener el alto al fuego. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al FMI acceso a los fondos por casi 5.000 millones de dólares. Rodríguez confirmó que tuvo una conversación directa para gestionar estos recursos que han permanecido bloqueados por la falta de reconocimiento internacional del gobierno. Aseguró que el dinero será destinado a la reactivación con proyectos enfocados en la recuperación de la infraestructura, a la mejora de servicios básicos, estabilización económica y del ingreso de los trabajadores. El Fondo Monetario Internacional recientemente retomó relaciones con Venezuela, pero aún no ha aprobado la entrega de fondos. El rescate de un oso negro americano atrapado en lo alto de un árbol atrajo la atención de todo un vecindario que llamó a expertos para socorrerlo. Ocurrió en Albany, capital del estado de Nueva York, cuando el animal permanecía aferrado a las ramas. En el operativo participaron agentes de la policía local y de control de animales silvestres, quienes lo sedaron, desplegaron redes y un colchón para amortiguar la caída.
Tras varios minutos, el animal cayó sin sufrir lesiones y fue trasladado por biólogos para su evaluación antes de ser liberado en una zona boscosa de las montañas. BOA participó en un acto para la entrega de 2.085 contratos a profesores que participaron de la plataforma Educa Empleo. El evento generó críticas de docentes que dijeron haber sido obligados a asistir. La Unión Nacional de Educadores exige estabilidad para profesores con nombramientos definitivos. Diego Puente cubrió la jornada. A los profesores fiscales les obligaron a dejar en el suelo los esferos que usan para corregir exámenes, los marcadores de tiza líquida y hasta su lunch. Esto fue parte de las medidas de seguridad para ingresar a la entrega de 2.085 nuevos contratos para docentes del programa Educa Empleo. El contingente de seguridad incluía militares con equipo antimotines, escáneres corporales y requisas. Somos obligadas. Varios de los profesores que acudieron dijeron que no fueron de manera voluntaria. Ellos ya trabajan en el sistema público, pero fueron llevados para llenar el coliseo. Aunque estuvieron desde las 7 de la mañana, el evento inició cerca de las 10:30. El público se animó al ingreso del presidente Daniel Noboa. El mandatario resaltó la contratación y capacitación docente que ha hecho su gobierno y dio cifras. Ustedes se suman a los 16.151 docentes que ya contratamos desde noviembre del 2023. De esta manera reconocemos su trabajo y su importancia en la educación del país. La ministra de Educación, Gilda Alcíbar, aseguró que desde el 2023 se ha reducido el déficit de profesores fiscales. Nuestros datos son del 1.3 a 2% de la brecha docente, lo cual representa alrededor de 4.000 docentes. Hoy incorporamos 2.085. Para la Unión Nacional de Educadores, la contratación de docentes se ha vuelto una puerta giratoria. Te entrega un contrato por un año. En diciembre de ese mismo año ya te están quitando, se lo están entregando luego a otro grupo de docentes. El evento de entrega de contratos duró cerca de 30 minutos. Al final, algunos docentes se acercaron a las puertas de seguridad para recoger sus pertenencias. Toque de queda. Golpe a la producción. La Cámara de Comercio de Quito y el Comité Empresarial Ecuatoriano hacen propuestas que buscan disminuir el impacto económico por la aplicación del toque de queda. Se plantea una semaforización según la peligrosidad de cada cantón y corredores seguros que acompañen las cadenas logísticas. Adriana Bermeo amplía esta información. El sector empresarial del país busca hacer operativo el toque de queda que se aplicará en 9 provincias y 4 cantones desde el próximo 3 de mayo. La Cámara de Comercio de Quito plantea que esta medida sea técnica, focalizada y proporcional a la realidad de cada zona y propone aplicar un sistema de semaforización por ciudad y nivel de peligrosidad que permita establecer horarios distintos según los objetivos de seguridad de cada zona y ampliar al menos 1 hora los horarios permitidos durante viernes y sábado para sectores como comercio, gastronomía y entretenimiento, es decir, que el toque de queda inicie a la medianoche y no a las 23 horas como está previsto. Con esto, dice la Cámara de Comercio de Quito, se impedirá que se pierdan ingresos en la franja horaria clave para muchos negocios. Este no es el único planteamiento. El Comité Empresarial Ecuatoriano apunta a lograr un equilibrio sin afectar el comercio. Para ello, propone aplicar corredores logísticos seguros. Vías por las cuales se mueve la carga en determinadas horas acompañada por la fuerza pública de origen a destino. Se concentran en el origen hasta su destino, se hace la entrega y ahí permanece. Con eso se ahorra una cantidad de tiempo importante y por otro lado se logran los objetivos de afectar lo menos posible al sector productivo. Sobre estas propuestas, hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado. Una pizzería guayaquileña es reconocida internacionalmente como una de las mejores 50 de América Latina. Diana León conversó con los autores detrás de esta galardonada receta y también nos cuenta sobre su menú, que por cierto incluye más de 30 tipos de pizzas. La pizzería Diablo Rosso de Guayaquil ya presume en sus locales el estar entre las 50 mejores pizzas de Latinoamérica. Se ubica en el puesto 45.
El reconocimiento fue otorgado por la Guía Gastronómica Internacional 50 Top Pizza, que premia también establecimientos de Asia, Europa y Estados Unidos. Esto significa que, al estilo de la guía Michelin, uno de sus inspectores visitó de forma previa y anónima el restaurante. El italiano Giovanni Polo, su chef, tiene 10 años radicado en Ecuador. Diavolo Rosso nace en 2017 con la intención de traer a Guayaquil y a Ecuador la verdadera pizza italiana. Sebastián Pareja se sumó como socio estratégico. Y hace 1 año y medio nos asociamos. Comenzaron con un local pequeño y decidimos hacer una inversión más grande. En su carta ofrecen más de 30 variedades de pizza, siendo la más pedida la de burrata con jamón serrano ahumado. Para nosotros es un orgullo haber puesto Ecuador en el mapa mundial en el mundo pizza, porque es algo que no es tan fácil de hacer. Y en los últimos años hemos visto a Ecuador crecer mucho en temas de gastronomía en general. Entre sus 2 locales, Diavolo Rosso emplea a 35 personas. Y con esto concluimos. A ustedes siempre gracias por su sintonía. Les recordamos que el INAMI prevé lluvias de variable intensidad para provincias de la costa y Amazonía, y además que en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play puede encontrar más información sobre el pronóstico del clima, Pedro. Sí, y no olviden que en nuestras cuentas en redes sociales las noticias se actualizan a toda hora. Televistazo vuelve a las 7 de la noche. Los esperamos. Muy buenas tardes a todos.